Qué gozo es poder saludarle hoy en este programa Fe. Bienvenidos, mi nombre es Lola Osuna y hoy estaremos hablando sobre una historia donde una mujer sobrevivió no una vez, sino 2 veces el cáncer. Y está conmigo Marta y Javier. Bienvenida Marta, bienvenido Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Es un placer de estar aquí. Feliz de poder estar aquí con ustedes. Gracias. Y para mí también es un gusto poder compartir este escenario con ustedes. Así continuamos el programa Fe. Continuamos con el programa Fe. Este programa está siendo escuchado en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram y YouTube en CFC Washington. Queremos aprovechar también para mandarle un saludo a todos nuestros radioescuchas de la cadena de la familia. Y bueno, como les decía anteriormente, nos encontramos con Marta y Javier en una historia de sanidad sobrenatural. Marta y Javier, vamos a comenzar con un poquito de su historia. ¿Cómo ustedes conocieron a Dios? Javier. Bueno, el Señor me trajo aquí hace 26 años a los Estados Unidos, en el estado de Washington. Vine de Colombia, no conocí al Señor cuando llegué aquí. Y yo trabajo, mi profesión tengo 2 profesiones, soy peluquero, estilista y también soy barbero. Ejerciendo mi profesión, usted sabe que uno está con gente, está dialogando y está conociendo mucha gente de todos los niveles, de todas las razas y así sucesivamente. Y en el transcurso de este tiempo, Dios puso un enviado, un mensajero para llevar el mensaje de salvación. Anteriormente ya estaba escuchando el mensaje, pero en el tiempo de Dios ya la tierra estaba ya preparada para que la semilla entrara. Y alguien vino a echarle más agua. Dios me sacó a mí de la drogadicción de la cocaína. Yo llegué al punto de estar inhalando cocaína todos los días y comencé una vez aquí, otra vez allá, a veces los fines de semana. Llegó al punto que era todos los días. Estaba tan adicto a la cocaína que el enemigo me tenía totalmente atado. Pero Dios en su amor, en su misericordia, mandó a este mensajero de Él con el mensaje de salvación. Por eso es muy importante evangelizar. Y llegó a mi vida el mensaje de Dios poco a poco y fue ablandando este corazón que era un corazón de piedra. La palabra de Dios dice que su palabra es como un martillo que parte los corazones de piedra. Yo tenía ese corazón y a Dios no se le puede resistir. Y en el momento indicado, el día indicado, Él me dice un día que fue el último cliente mío. Eran como las 7 de la noche y Él me dice: Javier, me voy. El Señor me está llamando de regreso a El Salvador y me está llamando para que fuera yo pastor allá. Y me entró algo en mi corazón como si yo necesitara de este hombre. Y me senté, cuando Él me estaba ministrando, me senté en el mismo escritorio que yo inhalaba cocaína y me puse a llorar y a llorar y a llorar como un niño. Y Él me dice: Javier, este es el momento, Dios te está visitando, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que aceptes a Jesucristo, hoy Dios te está llamando, este es el momento. Y yo esa noche acepté a Cristo y no sabía, cuando en ese tiempo no sabía quién era el Espíritu Santo, no conocía la voz del Espíritu Santo. Y a una voz por dentro me decía: tira lo que tienes en el bolsillo, tira lo que esta es tu última oportunidad. Y yo me desesperé y me levanté y le dije: hay una voz que me dice que tire algo que tengo en el bolsillo. Esto es loco. Y Él me dice: tírelo, usted sabe lo que es. Y era una bolsa de cocaína. Pues la tiré en el toilet. Esa noche acepté al Señor y de ahí no fui a ser el mismo. Claro que Él me fue renovando mi mente. El alma mía estaba muy contaminada, pero Dios me fue renovando poco a poco hasta donde estoy.
Y así es como usted entonces se conoció al Señor. Y Marta, ¿usted cómo es que usted llegó a los pies de Cristo? ¿Cómo comienza su historia? Bueno, pues mira, mis hijos habían empezado a ir a la iglesia. Yo nunca quise saber nada de Dios, para nada. Y bueno, tenía muchos problemas de depresión, iba a la clínica mental, tenía mucho conflicto desde niña y buscaba todo menos a Dios. Buscaba muchas conferencias para subir el autoestima, yoga, tú sabes, todo lo que fuera, que te diera algo. Momentáneos, Sí. en realidad, porque no había nada bueno. Pero bueno, yo escuché que iba a venir a un escritor mexicano, no le voy a hacer promoción, y bueno, él estaba hablando de un mensaje para poder perdonar. Entonces yo dije, yo voy a ir. Se me olvidó. El domingo yo estaba en mi casa llorando, triste, y recordé y dije, me voy a ir. Salí de mi casa, le hablo a mi yerno, le pregunté la dirección porque ni me la sabía. Me equivoqué en la salida del freeway y llegué a esa iglesia y pregunté, ¿es aquí la conferencia de tal escritor? Me dijo, no, pero va a estar otro mejor. Y me dijo, ¿quieres quedarte a la conferencia? Pásate. Le dije, ¿cuánto cobran? Dijo, no cobramos. Y me dijo él, bueno, tú entras, si no te gusta, si quieres pagar, al final pagas. Total, pasé, entré, estaba un testimonio de un hombre que su vida era muy similar a la mía. Y yo no podía dejar de llorar. Continuamos con la historia de Marta y Javier en esta historia sobrenatural de sanidad. Marta, ¿cómo se conoció con Javier? Nos conocimos en Guanache. Él era amigo de mi pastor y ahí fue donde nos conocimos. Nos conocimos y nos casamos al año. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Casados 1 año. ¿Un año? Un año. Ujú. Perfecto. Y bueno, Marta, en este momento vamos a estar hablando de la enfermedad que surgió antes del cáncer. Sabemos que usted ha superado el cáncer no una, sino 2 veces. Entonces, antes del cáncer, ¿qué fue lo que sucedió? Antes del cáncer había tenido lupus y estaba en la recuperación de lupus cuando me encontraron el cáncer de seno. Y tuve 2 cirugías, la quimioterapia y radiación, pero regresó a los 6 meses y en una etapa 4 ya no estaba funcionando la quimioterapia, ya no me funcionaba, al contrario, crecía más el cáncer. Entonces me dijeron que me quedaban de 3 a 6 meses. Y bueno, ahí fue donde empecé a buscar otros doctores, otros médicos, y así fue como empezó. El momento que usted se entera de la enfermedad, ¿qué es el primer pensamiento que surge? La primera vez que me dio el cáncer tenía mucho temor, tenía mucho miedo. Tenía 1 mes solamente de conocer a Cristo. Prácticamente no sabía nada y más que nada te llega el temor a morirte. Mis hijos, mi niño más pequeño, claro que sí te llega el temor. Uh-huh. Y bueno, en este momento, Javier, usted también ha ayudado mucho a Marta en este proceso de la quimioterapia. ¿Usted la conoció en ese momento o cómo se conocieron ustedes? ¿Usted estuvo ahí cuando pasó esto? No estaba ahí. Nosotros nos conocimos fue mucho después. Como lo mencionó mi esposa anteriormente, yo fui a visitar al pastor de ella, que es mi amigo actual, y nos ayudamos en el ministerio, cuando está el ministerio acá por donde vivo yo, y fui a visitarlo. Fue ahí donde la conocí a ella, que ella vino ya de California, ya había pasado todo este proceso. Marta, en los momentos de lucha,
cuando usted se enteró de esta enfermedad, claro que usted pensaba o tenía el temor a morir, Ujú. pero cuando a usted le dan la noticia de que usted tiene cáncer y que le dicen, tienes tanto tiempo de vivir, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó? ¿Qué le dijeron a usted? Mira, la segunda vez que me dio el cáncer fue totalmente diferente, porque ya había pasado 6 meses y yo, aun cuando salía de la quimioterapia, yo siempre estaba en la iglesia. La iglesia donde yo iba, todos me apoyaron. Fue algo diferente que cambió mi vida por completo. Mi fe creció. Y cuando mi oncóloga me dijo que la quimioterapia no había funcionado porque el tumor estaba creciendo más, la segunda vez el cáncer regresó, pero estaba en mis costillas. A mí ya me habían hecho las cirugías y todo, entonces 12 médicos estuvieron ahí en Stanford para determinar que no había esperanzas. Pero algo bien importante que pasó fue que antes de que yo fuera para que me dieran en Stanford, que me juntara con los 12 médicos de mi iglesia, fueron a un retiro y en ese retiro fue cuando te puedo decir que pasó lo sobrenatural en mi vida, porque en ese retiro, estando el fin de semana, yo ya estaba cansada, muy cansada. Yo quería quedarme ya en el cuarto el último día, porque todas me decían que si yo había recibido algo, pero yo no recibía nada. Entonces estaba desanimada. Al final fui a la reunión, eran más de 2,000 mujeres, pero sabes, entré a ese lugar, una muchacha estaba alabando. Fue la primera vez que yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo, que yo sentía toques y caí de rodillas. Y de ahí vino mi hija, me llevó a danzar. Cuando empezamos a danzar, algo me tomó, fue una luz, me llevó, y yo, cuando abrí mis ojos, yo dije, estoy muerta. Pero sabes, estaba tan sucia como si me hubieran sacado de entre la basura y me hubieran sacudido. Mis uñas, toda mi ropa estaba sucia. Vino la misma luz y me llevó a otro lugar, y en ese lugar yo podía ver todo el monte, todo el campo lleno de flores amarillas y blancas. En ese trayecto fue lo más, yo, haz de cuenta, perdí la noción de lo que estaba sucediendo. Vi esa luz que se acercó a mí, sus manos traían una corona de flores blancas y amarillas y la puso en mi cabeza. Pero yo no era yo, era como si tuviera 7 años. Estaba toda vestida de blanco, y cuando me agarró mis manos, me empezó a dar vuelta y a girarme, se me olvidó todo. Cuando yo desperté, el servicio se había terminado, solamente estaba mi hija y las hermanas que iban conmigo asustadas por mi condición. Y en esa visión, cuando él me soltó, yo me caí, me raspé las rodillas y empecé a sangrar, y yo miraba la sangre en mis manos. Él empezó a caminar, abría el camino, el monte estaba alto, solamente me decía, sígueme. Nunca me habló, solo me decía, sígueme. Bueno, desperté, todas sorprendidas, preocupadas, queriéndome llevar al doctor. Dije, estoy bien. Nos fuimos. El lunes tenía la cita en Stanford. Fue cuando mi oncólogo me dijo, no podemos hacer nada. Si te pongo la quimioterapia no funcionó, se aumenta más el tumor. Es como si lo alimentara. El cirujano me dijo, si te quitamos la costilla vas a quedar deforme. Y el punto que si ni siquiera sabemos si eso va a funcionar. Entonces, mi oncóloga me dijo, sabes, Marta, hemos llegado a esto. Lo más sabio es de que hemos buscado alternativas. Lo que te podemos decir es que el cáncer es agresivo y que si lo tocamos se va a desparramar. Tienes 3 o 6 meses, disfruta con tu familia. Marta, y en ese momento, cuando te están diciendo eso, ¿qué está pasando por tu mente? Con lo que te sucedió el fin de semana, cuando ellos te están diciendo, disfruta tu familia, tienes 3 meses,
¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de ti? ¿Y Fue algo- qué es lo que tú dices? Fue algo loco. Mira, yo no sé si te ha pasado que te cuentan un chiste y no puedes dejar de reírte. Yo tenía risa y tenía gozo. Y solamente se me venía la imagen que me había dicho, sígueme. Y mi hija empezó a llorar y dice, mami, no estás entendiendo lo que te están diciendo que te vas a morir. Y le dije yo, no me voy a morir. ¿Cómo sabes? No lo sé, pero lo siento. No me voy a morir. Jesús me dijo que lo siga. No me quiere muerta, me quiere viva. Y así fue como empezó el trayecto. Los doctores, eso fue lo que me dijeron. En ese momento vino una muchacha de la Universidad de Stanford que estaban haciendo una investigación para una nueva quimioterapia y empezaron el proceso con animales para ver cómo funcionaba y ahora querían calarlo con personas desahuciadas. Y entrabas a ese proceso y ellos cubrían todos los gastos. Pero algo que me dijo ella, solamente es el último día, hay más de 2,000 personas y es una tómbola, solamente va a haber 3. Yo gané. Empezaron el proceso, pero la quimioterapia que me ponían eran 7 veces doble que la primera. Se me caía el pelo, se me caían las uñas, se me caía mi piel. Yo empecé a perder la memoria, tenía mucha confusión. Fueron 6 meses de quimioterapia, prácticamente solo descansaba el domingo. Entonces, después de haber tenido la noticia, de tú estar segura de que tú estabas sana, comienza un nuevo tratamiento. Y ese tratamiento te está acabando. ¿Sí? ¿Qué sucede? Me quemó 2 veces la quimioterapia, que me dieron convulsiones, que me llevaron a emergencia, me ponían oxígeno, ya mi cuerpo ya no lo toleraba. Y iba a ser Navidad y le pregunto al enfermero que viene a verme, ¿cómo estoy? Y me dijo él, ¿cómo estás? ¿Estás viva? Los que empezaron contigo ya no están, porque el plan de ellos era mirar hasta cada cuerpo funciona diferente. Querían saber si yo hasta cuánto podía resistir y cómo evolucionaba mi cuerpo. Y cuando él me dijo eso, se acabó me sentí triste porque mis hijos me estaban esperando. Y yo cancelé el tratamiento ese día. Cuando lo cancelé, me dijo la doctora que es lo mejor que pudiste hacer porque ellos en sí no saben. Pero yo ya no podía manejar, no podía hacer muchas cosas. Me perdía en el mall, me perdía para regresar a mi casa a media cuadra. Era algo terrible, pero mira, lo más que te puedo decir es que el día que cancelé ese tratamiento, para mis hijos fue bien doloroso porque ellos pensaron que ya no eran importantes para mí y que yo estaba decidiendo por mí, pero yo decidí porque les amaba a ellos. Y fue cuando vine a Guanache. Vine a Guanache para ver a mis hermanos y mi hija me trajo. Y cuando yo vine a Guanache, también quería dejarlos a ellos un poco, porque siempre habíamos estado muy juntos. Y poder que ellos aprendieran un poquito a estar sin mí. Pero cuando vine a Guanache encontré algo diferente, me sentí diferente. La semana que yo me vine, primero fui a la iglesia y el lunes me vine. El día que fui a la iglesia, era una iglesia como esta de nosotros, pero hasta mero arriba yo me sentaba porque mis defensas estaban bajas y estaba un anciano predicando y él me dijo, Marta, me habló yo estaba mero arriba, en las últimas gradas, él me llamó abajo, me dijo, mira, así te dice el Señor. Entonces, de la iglesia al momento de llegar a Washington, se le dio una palabra. No, esa palabra se me dio antes de venirme. El domingo me dieron la palabra, el lunes me vine a Washington. Vamos a escuchar sobre esa palabra. Después de esta breve pausa, nos vamos a comerciales. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook y Instagram y YouTube como Centro Familiar Cristiano. Y también les mandamos un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la cadena de la familia. Esto es el programa de fe.
Gracias por continuar con nosotros. Estás en el programa Fe. Continuamos con Marta y Javier sobre este tema de sanidad sobrenatural. Hace unos momentos hablábamos sobre la palabra que se te dio antes de llegar a Washington. Cuéntanos qué pasó. Bueno, la palabra fue, ese anciano, no sé de dónde había venido, pero era de otro país. Él viene y me habla a mí y yo era la que estaba al último. Y me dijo que bajara hasta abajo las gradas. Yo vine y me dice, así te dice el Señor, arregla tu casa porque el Señor ya te ha sanado. Y esa fue la palabra que ardía en mi corazón. Y nunca dejé de pensar en la visión que había tenido. Eso era lo único que me mantenía. Entonces, cuando me vine para Washington, yo venía, era eso. Ese es la fe, es esa certeza, es algo que te envuelve, que te atrapa, que no importa lo que te digan. Yo sentía dentro de mí y yo la recibí, y ese día que me fui a mi casa, yo en mi mente decía, yo soy sana, yo ya soy sana. Y llegué con mi familia, mi hermana lloraba, mi hermano lloraba, mi cuñada lloraba porque ellos pensaban, se va a morir aquí en la casa. Al final fui a un oncólogo ahí en Guanache y ya me hizo todos los exámenes, y cuando venía era una mujer, me decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Tú sabes que tienes, bueno, siempre me decían que me tenía que quitar el otro seno, el útero, tú sabes, procesos que te dice el doctor, y le decía, doctora, yo ya sé todo eso, solamente dígame cómo estoy. ¿Cómo tú crees que estás? Le dije, yo creo que estoy bien, que estoy sana totalmente. Y me dijo, es loco, yo no lo entiendo, pero eso es así. Aleluya. El cáncer desapareció. La gloria sea para Dios. Aleluya. Así es, la gloria sea para Él. Y esa es la segunda vez que usted escuchó esa palabra de sanidad en su vida. Así es. Nos vamos a una breve pausa y continuamos en el programa de Fe. No te vayas. Continuamos con el programa Fe, estamos con Marta y Javier. Marta, ¿cómo se conocieron? Cuando tú estabas enferma, escuché que mencionabas a tus hijos, pero no mencionaste a Javier. Cuando tú lo conociste, ¿fue antes o después, durante? ¿Cómo sucedió? Lo conocí en Guanache, ahí en la iglesia donde yo iba. Yo llegué y estaba buscando una iglesia, empecé a ir a esa iglesia. El pastor de Guanache era amigo de mi esposo, y el primer día que yo llegué ahí, ellos oraban por él, pero yo no lo conocía. Vino él porque su esposa había fallecido. Su esposa había fallecido de cáncer precisamente. Entonces él vino a dar gracias a la iglesia porque habían estado orando por ella, y pues a dar el testimonio. Y él compartió, él predicó ese día y profetizó. Me dio una profecía, me dijo que Dios me iba a dar un esposo que esperara por 3 años. Y eso fue bien loco porque yo ya no lo volví a ver hasta que pasaron 3 años. Y cuando pasaron 3 años lo volví a ver, y él dijo que Dios le dijo que yo era su esposa, y dije yo, pues a mí no me ha dicho nada. Pero después me dijo, y mire, estamos aquí juntos. Sí. Y de su parte, Javier, ¿qué es lo que pasó por su mente al momento de estar en la misma iglesia con esa palabra? Dios el que quita y pone. Y nos puso juntos por un propósito, y es un propósito eterno. Sí. Para un propósito eterno, para su gloria. Y yo no estaba buscando, pero cuando yo llegué y el Señor le dio la palabra, y le dio esa profecía, 2 años y medio más tarde, el Señor me regresa otra vez a visitar a mi hermano. Y ella estaba ahí, pero yo no me acordaba de ella, no me acordaba ni siquiera de la palabra que le había dicho, que Dios le había dicho, nada. Ella hasta como que le dolió un poquito porque inclusive Dios le puso en su corazón cuando yo prediqué y di el testimonio y llamé a la gente al frente para orar por ellos. Dios le puso en su corazón que orara por mí. O sea,
que sin saberlo, ella comenzó a orar, a interceder por su futuro esposo, sin saber que yo iba a ser su esposo. Y aquí estamos, yo regresé, el Señor me regresó 2 años y medio más tarde y entonces comenzamos a comunicarnos. 6 meses más tarde se cumplió la profecía, 3 años completos, ¡pum!, nos casamos. El Señor nos casó. Qué Aleluya. bendición. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, Javier y Marta también. En este momento quiero aprovechar para que usted comparta si tiene algún consejo, alguna que pueda compartir con las personas que estén pasando lo mismo, tal vez que usted pasó o que tienen a alguien pasando esas situaciones. ¿Sabes? Lo más importante que yo le puedo decir a cada mujer que esté pasando por ese proceso de cáncer, que lo más grande que puede hacer es de buscar al Señor, de buscarle a Él, entregarle su corazón a Él y sobre todo no dejarlo. Y si está desanimada, si es una mujer que ha tenido fe y el proceso de cáncer te desanima o te aleja o dices, Dios no está conmigo, no. Dios está con ella, Dios está ahí. Y aún si no es cáncer, yo te dije, yo también tuve lupus y Dios también me sanó de lupus, pero sabes, yo tengo esto, yo lo creo con todo mi corazón, eso es mi fe. Yo creo que cuando Dios, esa visión que yo tuve, cuando Él me cambió, ahí fue donde Dios me sanó. Dios empieza sanando el alma, el corazón. Cuando viene la salvación es una manifestación de la sanidad, porque Él salva a la persona completa. El problema es cómo nosotros conocemos al Señor. Y lo más poderoso es la batalla, la pelea a Dios, cuando tú le alabas. Solamente si está rendida, si no puede, ponga alabanzas, ponga la Biblia, crea cada palabra, porque la fe es eso. No es creer en todo lo que escuchas o lo que te ha dicho el médico. Es leer una palabra, aunque sea un versículo pequeño, y hacerlo tuyo y decirle, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Porque la palabra es Jesús y Él no ha cambiado, Él es el mismo. Solamente le puedo decir, no se desanimen, búscalo, lee su palabra, créela, agárrate una promesa. Él me dio esa promesa a mí, no morirás, sino que vivirás. Muchas veces el enemigo ha traído o yo todavía sufro de dolor, tengo dolor muchas veces. Y recuerdo, y yo sola me repito la palabra, acuérdate, Marta, no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas del Señor. Y así es, sabemos que en Dios no hay nada imposible. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos en el programa Fe. Recuerden compartir este video y también seguirnos en nuestra página Facebook, Instagram y YouTube como CFC Washington. Este es un cordial saludo también para las personas que nos escuchan a través de la estación de la familia, la cadena de la familia. Muchísimas gracias, hasta la próxima.